Bien, buenas, ¿cómo estamos? Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de entrenamiento en zona 3. ¿Qué implica entrenar en zona 3? Es decir, en zona de VO2 max, a nivel de máximo consumo de oxígeno. Entrenamientos a intensidad. Vamos allá. Entonces, compartimos iPad y lo explicamos ahí. Bien, bueno, aquí lo tenemos. Entonces, siempre cuando pensamos en el entrenamiento tenemos que pensar en el aspecto metabólico, es decir, qué vía metabólica estamos utilizando y por lo tanto tenemos que pensar, bueno, en esas tres zonas de entrenamiento que tenemos. Eh, de nuevo, nuestra referencia aquí es la curva de lactato, es decir, cómo aumentan los niveles de lactato, nivel de lactato con la intensidad. ¿Por qué tenemos el lactato como referencia? Bueno, pues porque nos va a decir qué actividad metabólica está utilizando la célula muscular para utilizar para generar energía y por lo tanto para generar esa contracción muscular. Entonces tenemos, como todos sabemos, tenemos nuestras tres zonas en donde tenemos la zona uno, ritmos suaves, intensidad suave, niveles de lactato bajos, utilización fundamentalmente metabolismo de grasas, genera energía prácticamente de forma indefinida, pero bueno, pues como todos sabemos, el problema que tiene es que si necesitamos esa energía de forma rápida, las grasas no van a poder ser suficientes para generar ese ATP y por lo tanto el cuerpo, la célula muscular, tiene que tirar de carbohidratos, de glúcidos. Entonces aquí entra ya no el metabolismo de grasa, sino empieza a entrar el metabolismo glucolítico a través de la glucólisis, a través fundamentalmente carbohidratos, glucosa, y esto es lo que se llama zona de umbral o nuestra zona 2. Claro, insisto, aquí no es blanco y negro, es decir, no es que dejemos de utilizar grasas y empezamos a utilizar carbohidratos, sino que se empieza a utilizar más carbohidrato poco a poco y menos grasas. Hasta que llega un momento en que si la intensidad es lo suficientemente alta, ya tenemos que, bueno, pues tirar de energía muy rápida, lo que es fosfocreatina, incluso vías glucolíticas en donde ya se genera muchos niveles de lactato, los niveles de lactato se disparan y entraríamos en zona de V2 max o zona 3. Si ponemos esto en colores, la zona uno podríamos ponerla en amarillo, la zona 2 o zona de umbral la podemos poner en azul y la zona de VO2 max la podemos poner en rojo. Claro, cuando entramos en zona 2 más, el cuerpo ya empieza la fatiga y vamos a durar escasos minutos para poder mantener esa intensidad, mientras que en zona uno, es decir, aquí es una intensidad que dura minutos, aquí la zona 2 podemos ponerla que es una intensidad que dura en torno a lo que es una media maratón, entre una hora y una hora y media, y mientras que el metabolismo de grasas dura, bueno, pues podemos mantener esa intensidad durante largo tiempo, pues de tiempo asociado a pues más de hora y media, a partir de una hora y media hasta, bueno, varias horas de duración. Bien, pero insisto, no es que sea blanco y negro, sino que entra una vía metabólica u otra. ¿Qué implica esto en el metabolismo? Bueno, pues en el entrenamiento, perdón, pues en función de de lo que queramos trabajar, utilizamos unas intensidades, una zona de entrenamiento u otra. De manera que si aquí tenemos nuestra célula muscular, bien, vamos a poner aquí la célula muscular. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerlo mejor aquí. Vamos a quitar esto, lo quitamos y vamos a ponerlo aquí debajo. Bien. Entonces, si tenemos aquí nuestra célula muscular, ¿qué es lo que implica? Dentro de la célula muscular tenemos nuestra mitocondria,
esta es la mitocondria, esta es la célula muscular, este es el músculo y por otro lado tenemos también, por supuesto, aquí el corazón. De manera que el corazón bombea sangre, bombea sangre con oxígeno y nutrientes para que puedan ser utilizados por la célula. A mayor intensidad, más tiene que bombear sangre el corazón, con más frecuencia y más volumen de sangre, de manera que en función del oxígeno que tengamos disponible, ya no solo que tengamos disponible, sino que podamos utilizar, y el que podamos utilizar depende de que la pueda utilizar la mitocondria, porque al final la mitocondria es la estructura, la maquinaria enzimática que utilizan oxígeno aeróbica para generar ATP. Entonces, a mayor intensidad, más va a tener que trabajar el corazón, más va a aumentar el pulso, y de esa manera podrá llevar más nutrientes a través de la sangre y más oxígeno para que pueda ser utilizado por la mitocondria. Oxígeno, incluso glucosa, para que pueda entrar a la célula muscular y pueda ser utilizado como, bueno, pues dentro de las vías dentro de las vías metabólicas para generar ATP. Bien. De manera que si la intensidad es alta, lo suficientemente alta, el máximo consumo de oxígeno, ya no solo lo que pueda, lo que llegue a la célula muscular, sino lo que la mitocondria utilice, es lo que ya llamamos VO2 max, es decir, es la máxima cantidad de oxígeno disponible y que además ese oxígeno es utilizado por la mitocondria, el máximo consumo de oxígeno para generar ATP a intensidad máxima. Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que si estamos dentro de zona 1, dentro de nuestra zona 1, todo va a estar en la mitocondria. Es decir, toda la energía, prácticamente toda la energía, va a proceder ¿de dónde? De grasas, y dentro del metabolismo mitocondrial se va a generar ATP. Conforme aumentamos la intensidad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a aumentar los niveles, se empieza a generar más lactato. Si este lactato es, bueno, pues no es lo suficientemente alto, incluso puede llegar a ser utilizado como fuente energética por la mitocondria para generar ATP y, por lo tanto, para poder generar la contracción muscular, el gesto muscular, en nuestro caso, correr. Pero ¿qué ocurre? Que si si la intensidad sigue aumentando, los niveles de lactato siguen aumentando, estos niveles de lactato se disparan y cuando se disparan, este lactato ya no puede ser utilizado por la mitocondria, no da abasto para poder utilizar ese lactato, se lleva a la sangre y es donde detectamos estos aumentos con estos aumentos en los niveles de lactato, este aumento en el nivel de lactato en la sangre, que además coincide con que el corazón tiene que empezar a bombear más sangre a través de, bueno, pues aumentando el número de latidos por minuto y la cantidad de sangre que bombea en cada latido, para llevar este oxígeno en función de la demanda del músculo. Pero como esa demanda es muy alta, la mitocondria no puede generar ATP a través de las grasas, los niveles de lactato se disparan porque ese lactato ya no puede ser utilizado por la mitocondria porque la intensidad es muy alta, los niveles de lactato se disparan, entonces vemos cómo entramos aquí. Y lo que ocurre es que cuando entramos aquí, la principal vía metabólica deja de ser la mitocondria, deja de ser el oxígeno, vías metabólicas aeróbicas, empiezan vías metabólicas anaeróbicas y ahí
cuando llegamos a este punto, solo podemos mantener esa intensidad durante minutos. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque ¿qué implica, no? El objetivo de este vídeo, ¿qué implica entrenar en zona 3? Implica el generar muchos valores, muchos niveles de lactato, utilizar vías metabólicas anaeróbicas y estamos potenciando metabolismo que solo puede ser mantenido durante escasos minutos. Y escasos minutos son muy pocos minutos. Incluso, fijaros, a partir de los 4 minutos, 5 minutos, difícilmente podremos mantener estos altos valores en zona 3. Claro, por eso hacemos las series en zona 3 de miles, ¿no? Durante 4 minutos y pico, 3 minutos y pico. Pero realmente lo que estamos entrenando ahí es las vías lácticas, las vías anaeróbicas, en donde se genera mucho nivel de lactato y no estamos entrenando las vías mitocondriales. Además, se ha demostrado que cuando se generan muchos niveles de lactato, la mitocondria se genera una disfunción mitocondrial, si eso dura durante mucho tiempo. Es lo que se ha visto, por ejemplo, en estudios en cáncer, ¿no? En personas con cáncer, los niveles de lactato están disparados, hay unos niveles de lactato altos, estos niveles de lactato son tan altos que son tóxicos para la mitocondria, se genera una disfunción mitocondrial y la célula muscular deja de poder utilizar estas vías mitocondriales para generar ATP. Luego, ¿qué implicaciones? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque ¿qué implicaciones tiene el entrenar a V2+, en entrenar a intensidad alta, muy alta? Pues el que estamos potenciando estas vías metabólicas, y si estamos potenciando estas vías metabólicas, generamos mucho nivel de lactato y esto incluso lo que hace es crear una disfunción a nivel mitocondrial, que es lo último que queremos en deportes de resistencia, porque en deportes de resistencia la intensidad tiene que ser mantenida no durante escasos minutos, sino durante al menos, ¿no? En un 10.000, pues más de 30 minutos en atletas populares, incluso en atletas de élite en 27 minutos, 28 minutos. Ya no, si hablamos, por supuesto, del medio maratón, pues en atletas de élite 1 hora escasa y en atletas populares, pues más de 1 hora, incluso hasta hora y media, hora 40. Luego hay, si no tenemos una actividad mitocondrial eficiente, difícilmente vamos a obtener un buen rendimiento. En definitiva, entrenar a V2 Max implica que si abuso de ese entrenamiento, voy a generar una menor actividad mitocondrial, voy a generar menor adaptación mitocondrial y por lo tanto voy a generar una disfunción en esa maquinaria enzimática que genera ATP de forma aeróbica. ¿Por qué? Porque aquellos de vosotros que seguís mi canal, porque siempre abogo por entrenamiento suave y en zona 2, en zona de umbral, porque realmente con el entrenamiento suave, rodajes suaves, lo que estamos haciendo es potenciar estas vías metabólicas dentro de la mitocondria que nos interesa porque nuestro deporte es de resistencia y en zona 2, siempre y cuando la intensidad esté bien mantenida, lo que estoy potenciando es utilizar este lactato como fuente energética, ¿no? Ya nos lo dijo Josh Brooks, lactato como fulcro del metabolismo. ¿Qué significa fulcro del metabolismo? Pues que este lactato puede ser utilizado como fuente energética, incluso dentro de la mitocondria, para que en zona 2 todavía seguir dependiendo de metabolismo aeróbico, depender todavía de este oxígeno para ese metabolismo aeróbico. Si yo potencio estos sistemas, estoy potenciando todo el metabolismo que me va a ayudar a mantener esa intensidad durante un tiempo prolongado. Por el contrario, si lo que estoy haciendo es potenciar constantemente, con alta intensidad, con ritmos altos, aquellos atletas que se obsesionan
Cuanto más rápido mejor. Lo que estoy potenciando es lo contrario a lo que quiero potenciar. Es decir, estoy trabajando vías anaeróbicas cuando mi rendimiento tiene que ser a través de vías aeróbicas porque el deporte de resistencia se basa en ritmos durante un tiempo prolongado. Esto no quiere decir que no trabajemos nunca V2 Max, pero tienen que ser esos momentos esporádicos, esas repeticiones, esas series, esas intensidades muy controladas en momentos muy concretos, pero lo que tiene que primar fundamentalmente es el potenciar zona 1 y zona 2, es decir, ritmos muy controlados para generar esa adaptación en metabolismo que nos va a permitir mantener esa intensidad durante un tiempo prolongado. Bien, bueno, espero que os haya ayudado. Hay mucha bueno, pues hemos visto aquí mucha teoría, pero creo que lo hemos podido llevar a la práctica y fundamentalmente el mensaje es cuidado con entrenamientos a V2 Max, porque si no, los efectos, los resultados podrían ser contrarios a los esperados. Gracias, os agradecería que dierais el like y por supuesto que os suscribiréis al canal, es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Muchas gracias y ánimo con ello.